El embajador Alan Wagner está con nosotros, él también fue presidente de la Comisión precisamente para la Reforma de Justicia. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado, Mávila. ¿Qué sensación le ha dejado el hecho de que finalmente no se haya podido juramentar a los 7 integrantes el día de ayer? Digamos que la cosa iba bien y al final hubo un tropiezo, ¿no? Y se ha quedado un poco corta. Ha nacido la Junta, pero ha nacido coja, ¿no? Le faltan 2 miembros titulares. Veamos qué cosa es lo que ocurre mañana, ¿no? Estos 2 que habían sido seleccionados, el doctor Falconi y la doctora Zavala, se reunirán con la Comisión Especial. La Comisión Especial ha pedido al Ministerio Público, ¿no?, el texto de las llamadas. Los registros de las llamadas, en efecto. Veamos, ojalá el Ministerio Público esté en condiciones de dar eso, ¿no?, porque eso permitiría aclarar realmente con toda confianza. Ahora, lo que pasa es que el Ministerio no tiene, en el caso de estos dos personajes, no tiene el audio, la transcripción del audio, porque no eran parte de la investigación. Es decir, se tiene el registro de cuántas llamadas se produjeron, pero no así la transcripción. O sea, es decir, lo que se dijeron en esas conversaciones. Bueno, por lo que yo tengo entendido, ¿sí?, el Ministerio Público tiene acceso a todos los registros de llamadas, todos los audios, si lo desea, ¿no? De acuerdo. ¿Y eso tengo entendido que la compañía telefónica ha puesto a disposición del Ministerio Público todo el material, ¿no? Tal vez el Ministerio Público no haya investigado ciertas cosas aún porque no estaban dentro de lo que ellos estaban trabajando, ¿no? Exacto, a eso me refiero. Que se pueda obtener esa información, yo pienso que sí. Por lo poco que sé de cómo se manejan estas investigaciones, sí se podría. Pero en todo caso usted acaba de decir una cosa también cierta, y es que no todas las conversaciones que tuvo el señor Inostroza con otras personas necesariamente fueron conversaciones referidas a tráfico de influencias, a coimas o a general delitos, ¿no? Entonces, habrá que ver también qué cosas es lo que dicen tanto el señor Falconi como la doctora Zavala. Y en el caso del doctor Falconi, además está el tema de la bonificación del 10%, ¿no? ¿Cuál es para usted la lectura? ¿Es aplicable o no es aplicable? Nosotros en Transparencia hemos estudiado el tema a la luz de los textos legales y de las informaciones que se han difundido, y pensamos que no se aplica, porque eso fue algo que se creó el año 2008 para estimular a los licenciados del servicio militar voluntario que recién se creaba, ¿no? Antes, como sabemos, el servicio militar era obligatorio. Entonces, esta era una forma de alentar a que gente se incorporara al servicio militar, porque tenía la expectativa de que luego podría concursar para un cargo público, no de la Junta Nacional de Justicia, por cierto, ¿no? Claro. Y tener una bonificación. Yo creo que nosotros lo vemos claro, pero evidentemente dicen que cuando hay 2 abogados juntos pueden haber hasta 3 opiniones, ¿no? Claro, se ha pedido un informe técnico a Servir. ¿Es una salida adecuada esa? Yo pienso que sí, porque Servir es el órgano técnico de la administración pública y es el especialista en realizar este tipo de concursos y aplicar las normas correspondientes. Entonces lo que Servir diga, creo yo, va a ser santa palabra, pues, ¿no? Eso va a terminar de resolver ese tema. Sí. Definitivo. Ese bono es importante porque esos 3 puntos que le suman al doctor Falconi le permiten hacerse de la titularidad en la Junta. Es decir, él pasa del puesto 11 al puesto que ocupa ahora y entra dentro de los primeros 7 precisamente gracias a esa bonificación. Es decir, si perdiese o si el informe técnico dijera que no aplica, automáticamente él quedaría por lo menos en la lista de suplentes, de la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, a mí me llama la atención que la comisión técnica que asesora a la comisión especial, ¿no? No haya detectado esas cosas, porque eso estuvo dentro de los elementos que el doctor Falconi presentó, ¿no?, como fundamento para su candidatura. Que ellos no hayan detectado
este problema, no sé, yo creo que tal vez ha faltado un poquito más de esmero, ¿no? Otra cosa también que quisiera comentar es que nuevamente a la hora 11 surgen informaciones que tienden a descalificar a personas que han sido seleccionadas. Así ocurrió la vez pasada, recuerdo, con el doctor Patrón, ¿no? Sí. Esa misma mañana se supo, ¿no?, que tenía, parece, un juicio pendiente y tal y cual. Y sin embargo, ha habido un periodo para que se presenten objeciones, tachas, etcétera, ¿no?, que no ha sido, al parecer, aprovechado, ¿no? Entonces, qué ¿Usted pena. cree que el cronograma fue el adecuado? Porque uno de los cuestionamientos que se hacía era que las fechas se cruzaban con las celebraciones de fin de año. Claro, pero no lo que le estoy mencionando, o sea, no en la etapa en la cual se podían presentar las tachas y observaciones respecto de los candidatos, ¿no? Lo que sí quedó muy ajustado fue el periodo para las entrevistas personales, porque eso era prácticamente entre Navidad y Año Nuevo, ¿no? Claro. Pero, en fin, se hizo y se hizo correctamente, ¿no? Por lo que se ha podido ver a través de la televisión, las preguntas fueron pertinentes, en fin, ¿no? Hubo esa parte, a pesar de la estrechez del tiempo, se volvió bien. Pero qué pena que estos problemas surjan a última hora, ¿no?, y que no permitan completar, ¿no?, el ejercicio como todos hubiéramos querido. Ahora, ¿siente que se ha politizado hacia el final el tema de la Junta? Es decir, que hay corrientes encontradas que pueden estar, por ejemplo, utilizando el tema de las llamadas porque no quieren que Falconi esté, o por el contrario, gente que se haya hecho de la vista gorda con un tema que estaba ahí, como el tema de la bonificación, que eso sí, a diferencia, por ejemplo, del registro de llamadas, se podía haber sometido a una prueba técnica con anterioridad y que simplemente no lo quiso ver para favorecerlo? No lo creo, no lo creo porque tenemos que confiar en las instituciones y las personas que integran la comisión especial son personas de muy alto nivel, ¿no? Yo no creo que ellos vayan a estar, ¿no?, entrando en ese tipo de componendas. Yo creo que eso ha sido quiero pensar bien, ¿no?, que eso ha sido una inadvertencia, finalmente se puso de manifiesto y hay que resolverla, ¿no? Y no enredemos más las cosas, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que la Junta Nacional de Justicia finalmente pueda trabajar con sus 7 miembros. Y hay 5 buenos, además presididos por una persona impecable como es el doctor Aldo Vázquez, ¿no?, que ya han comenzado a trabajar. Bueno, necesitamos que hayan 7, ¿no? Ahora, ¿quiénes serán esos 7? Bueno, lo vamos a saber en los próximos días, ¿no? Y es muy importante porque la Junta Nacional de Justicia tiene una facultad excepcional que nuestra comisión recomendó, el Ejecutivo la acogió y finalmente también el Congreso, que tiene un periodo en el cual puede revisar las decisiones que ha tomado el Consejo Nacional de Magistratura y que puedan ser motivo de corrupción, ¿no? Eso le da a esta Junta Nacional de Justicia, ¿no?, una posibilidad de hacer una limpieza muy a fondo, ¿no?, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, ¿no?, revisando esas, ¿no?, decisiones posiblemente basadas en hechos corruptos del Consejo Nacional de Magistratura. Eso es extremadamente importante. Y otra cosa también es que su otra tarea será establecer las autoridades nacionales de integridad y control, ¿no?, que van a reemplazar a las actuales OCMAs, ¿no?, que han resultado poco operativas porque tienen un carácter más bien, ¿no?, reactivo, ¿no?, y no como es la forma moderna, que son más bien organismos de carácter preventivo, ¿no? Entonces, eso va a ser extremadamente importante y eso debe ya comenzar a ponerse en marcha. Ahora, para no hablar del cúmulo de casos administrativos que deben haber, ¿no? Sí. Eso va a ser una locura, ¿no? Eso va a ser una locura, Así porque es. solamente el tema de la evaluación, por ejemplo, de los nombramientos del CNM, creo que llegan a 200 y pico, estaba leyendo en algún portal, que son los casos pendientes de revisión, es decir, de integrantes del sistema de justicia, ya sea en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, que están en la mira y que la Junta va a tener que tomar una decisión sobre la continuidad o no continuidad de estas personas. Pues, eso va a ser otro lavajato.
Va a ser otro Lavallato, usted lo califica así. Yo creo que va a ser, sí, porque realmente es un poder muy grande, ¿no? Y ojalá lo usen, ¿no? Ahora, lo usen para limpiar, hay que limpiar, ¿no? Esa es la única forma. En eso estamos de acuerdo y es por eso que se quería la mayor exigencia en este proceso. Ahora, la Junta podría ver, por ejemplo, situaciones como las del señor Chávarri, Tomás Gálvez, etcétera. Perfecto, sí, naturalmente. Está dentro de sus competencias. Está dentro de sus facultades, sí. Las únicas dos instituciones que podían ver esos casos eran el Congreso por un lado y luego el Consejo Nacional de Magistratura, ahora la Junta Nacional de Justicia. De manera que ella pueda abocarse a esos temas, ¿no? Naturalmente que sí, ¿no? Claro, y tendría que porque esos son consecuencias de decisiones tomadas por el Consejo Nacional de Magistratura. Exacto, son los nombramientos, los que están todos en tela de juicio al conocerse la argolla de los hermanitos. Exactamente. ¿No? Eso por un lado. Ahora, el defensor o el comunicado de la comisión defiende, sin embargo, los beneficios del bono. Y el defensor del pueblo el día de hoy también niega que él tenga algún tipo de vínculo con César Inostroza. ¿Usted cómo calificaría, grosso modo, el trabajo que ha realizado esta comisión? ¿Le faltó? ¿Dio la talla? ¿No la dio? Bueno, ¿pudo ser mejor? El primer concurso fue un desastre, ¿no? Pero yo creo que se aprendió la lección, ¿no? Y el segundo concurso, primero que utilizó a Servir, que era la recomendación que nosotros habíamos hecho, porque son los especialistas en eso. De acuerdo a la fiscal de la Nación, a propósito, ese informe, ella basa su voto en discordia por la elección de Falconi en base justamente a la información de Servir. Bueno, es Servir. Y luego, como consecuencia de eso, las bases para este concurso han sido unas bases, digamos, bien estructuradas, naturalmente teniendo en cuenta la ley que rige la Junta, ¿no? Que fue objeto de algunas modificaciones, algunas de ellas no muy convenientes, pero bueno, al final de cuentas se ha podido hacer y según hemos visto avanzar este nuevo concurso, las cosas han ido evolucionando correctamente. Es al final, ¿no?, que se ha producido este trompicón, ¿no? Como digo, lamentablemente, ¿no?, en la hora undécima y no en el periodo en el cual debieron haberse presentado ese tipo de observaciones o tachas. Qué pena que no se hizo en ese momento, porque eso hubiera evitado que estemos ahora en una deslucimiento, ¿no? Sí, claro, porque la gente se empieza nuevamente a desengañar, de decir, no, bueno, y serán, y no serán, y harán su trabajo, no lo harán. Yo creo que hay que apoyarlos, ¿no? Una vez que estén ya definidos. Bajo esa lógica, embajador Wagner, y por todos los cuestionamientos surgidos, ¿usted recomendaría, por ejemplo, que ya, en base a todo lo que se ha dicho, el señor Falconi declinara su participación en la Junta? Eso fue lo que Transparencia le solicitó. ¿Le ha solicitado eso? En el comunicado que sacamos, manifestamos, bueno, primero un análisis, ¿no?, sobre el tema de la bonificación del 10%, y finalmente le hicimos una exhortación, ¿no?, comedida, ¿no?, para que pudiera él declinar, ¿no?, a fin de permitir que concluya en buena manera, ¿no?, la elección de la Junta. Después él hizo unas declaraciones negándose, ¿no? Sí. Pero bueno, en fin, esa es una decisión que le corresponde a él, ¿no? Pero, digamos, ¿Pero qué responsabilidad tendría la comisión? Por ejemplo, la comisión podría recoger la sugerencia de Transparencia y pedirle también. No, de hecho, la comisión puede considerar eventualmente no designarlo el señor Falconi. Eso está dentro de sus facultades, ¿no? O sea que eso vamos a verlo a partir de mañana. Vamos a ver qué pasa. En cualquier caso, sería un cambio de opinión, porque el comunicado del fin de semana defendía la elección de Falconi. Desafortunado el comunicado, porque además no fue consultado con la fiscal de la Nación, que era miembro de la comisión, en fin. Ahora, yo creo que también tenemos que sacar lecciones de la experiencia, ¿no? Estamos nosotros procurando que este tipo de organismos colegiados, ¿no?, sean integrados por personas elegidas a través de concursos públicos, ¿no?, donde haya mucha transparencia, mucha exposición a la opinión pública, etcétera, ¿no? Yo creo que hay que ser cuidadosos, porque si gente de nivel se presenta a estos concursos y finalmente, ¿no?, es maltratada, ¿no?, yo creo que al final vamos a ir perdiendo la oportunidad de tener realmente
gente que valga la pena en este tipo de organismos, o entonces volver al sistema, ¿no?, inconveniente de las invitaciones personales, ¿no? Entonces, que al final se vuelven, como ocurrió ya una vez, en una repartija, ¿no? Claro, ahora sobre la publicidad, y lo llevo a otro tema de el debate en el Tribunal Constitucional. ¿Usted está a favor o en contra? De que esto como dijo la doctora Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional, dependiendo de cada caso, ¿no? En este en particular. Este en particular, es tan importante que sí me parece que por lo menos parte del debate sea abierto, ¿no? Parte, digo, porque tendrá que haber una parte final, ¿no?, de la discusión en la cual, ¿no?, tengan que deliberar entre ellos, ¿no? Esas cosas no se pueden hacer totalmente públicas, ¿no? Pero sí yo diría que esta primera etapa, ¿no?, por ejemplo, el hecho de que se haya publicado la ponencia del magistrado ponente es positivo, permite conocer. Yo le comentaba antes de comenzar el programa que Iván La Negra, que es nuestro secretario general de Transparencia, me pasó un párrafo, ¿no?, que se supone que es un poco el meollo del procedimiento. Lo leí 3 veces y comencé recién a entenderlo un poquito, ¿no? Es realmente bien denso desde el punto de vista jurídico. Nosotros hemos subrayado algunos párrafos, pero yo no lo he leído, o sea que no puedo por eso opinar, no se los pongo, porque además después de la lectura habrá que ponerlos ahí, lo vamos a analizar con el doctor Cairo, que viene más adelante también, pero me refería a la mecánica, al hecho, porque quienes defienden la privacidad de la discusión del colegiado dicen, claro, esto se empieza a convertir en un circo y un tribuno puede sentirse presionado. Pero creo que el doctor Blum en su momento, cuando dijo y ha defendido, por ejemplo, la independencia del Tribunal Constitucional, dejó muy claro que no se actuaba necesariamente para la tribuna, ¿no? Sí, como le digo, yo pienso de que en ciertos casos como este que estamos mencionando, es útil para la ciudadanía el estar enterada de claro, ¿qué piensa cada uno? ¿Cuáles son los elementos de fondo, ¿no?, que se están discutiendo, más allá de los elementos de carácter político que se han ventilado a través de los medios, ¿no? Esa es una oportunidad que la ciudadanía podrá aprovechar o no. Ahora, lo que yo pienso también es que en la etapa final de las deliberaciones de los magistrados del Tribunal Constitucional, ahí tendrán ellos que deliberar entre sí, ¿no? Eso no se puede hacer con micrófono al aire, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una cosa muy cierta, que en este tipo de deliberaciones de órganos colegiados, ¿no?, las personas pueden ir modificando sus posiciones, no por componendas, ¿no?, sino porque... al calor del propio debate. Porque van recogiendo opiniones, ¿no?, y se va logrando, ojalá, ¿no?, más, consensos, ¿no?, que es lo ideal, ¿no? Y ya para ir cerrando, quería preguntarle, ha sido muy crítico con la campaña electoral, ha dicho que los partidos no están haciendo propuestas concretas y por otro lado también ha criticado el tema de la baja inversión pública por parte del gobierno. Falta de capacidad, ha dicho, es el problema. ¿Se sostiene en esto? Sí, bueno, eso yo creo que es más que evidente, ¿no? Ha habido una baja ejecución de la parte de inversión del presupuesto, ¿no? Hay que distinguir en el presupuesto 2 partes, ¿no? Una de ellas que es gasto corriente y la otra que es inversión en proyectos. Entonces, en la parte de inversión en proyectos ha habido una baja ejecución y las explicaciones que se han dado básicamente tienen que ver con la baja capacidad de los gobiernos regionales y locales, más que del gobierno central, ¿no? Más que del Ejecutivo. Más que del gobierno central. Sin embargo, eso es lo que se ha mencionado, ¿no? Ahora, por ejemplo, se está diciendo que hay necesidad de darle un gran empujón de aquí al 28 de julio del 2021 a todo el programa de reconstrucción con cambio del norte, ¿no? Y hay que tomar el modelo de los panamericanos para hacer eso, ¿no? Y yo creo que podría ser bien interesante, ¿no? O sea, evidentemente que esa es una necesidad sentida por la población, o sea, eso no puede quedar así, ¿no? Y yo creo que ahí hay que hacer un gran esfuerzo y
y el Ejecutivo, y eso sí depende del Ejecutivo, eso no depende de los gobiernos regionales. En aras de la transparencia y de la lucha contra la corrupción, la presencia del ministro Edmer Trujillo, la permanencia en el MTC cuando hay una denuncia que se ha reabierto por el tema del hospital de Moquegua, ¿suma o resta? Resta. Resta. Mucho. Resta desde el punto de vista de imagen, ¿no? Claro. Eso no quiere decir pasar un juicio sobre si él tiene alguna responsabilidad o no en lo que ha ocurrido. Eso lo determinarán el Ministerio Público, ¿no? La Contraloría, etcétera. Pero digamos, desde el punto de vista de imagen sí genera una cosa, pero eso es algo que tiene que evaluar el presidente, ¿no? Finalmente. Usted ha dicho que el asunto está en manos de la Contraloría y eventualmente del Ministerio Público. Las autoridades tienen que cumplir sus funciones, pero hay decisiones que puede tomar el presidente perfectamente. Hay decisiones políticas que van más allá precisamente de los temas estrictamente jurídicos. Exactamente. Eso, ¿no? pero eso depende y es políticamente incorrecta la permanencia de Edmer Trujillo, entonces. Pero es algo que tiene que evaluar el presidente, cuán correcto o incorrecto es, ¿no? Yo creo que da una mala imagen, ¿no? Ajá. Ahora, pero de repente el presidente considera de que es una persona útil para el trabajo que está haciendo. En fin, ya eso, mi querida Mávila, eso pertenece al fuero muy interno. ¿Ah? Usted es el diplomático. Muchísimas gracias, embajador, por haber estado con nosotros esta noche. A usted por su invitación, Mávila. Bien, gracias. Ojalá que sea lo mejor también en las elecciones, que los debates puedan ofrecer las alternativas. Porque ¿no? hasta el momento estamos viendo exacto, una campaña sin propuestas. Sí, Gracias, sí, Mávila.